Hola, hoy nos encontramos con uno de los episodios narrado únicamente por el evangelista San Juan y es el encuentro de Jesús con la samaritana. El evangelio que la iglesia nos propone para este domingo es un evangelio bastante largo, por eso voy a limitarme a comentar algunos aspectos de este evangelio. En primer lugar, leamos el primer versículo. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En primer lugar, aquí se nos habla del pozo. Teniendo en cuenta la sequedad de esta tierra, la escasez que aquí existe de agua, para ellos el pozo es muy importante. Pero no solamente tiene la importancia en el sentido de que pueden calmar la sed, que simplemente sí es ciertamente un gran valor, ciertamente es una gran riqueza de poder tener agua. Donde no hay agua, pues prácticamente no hay vida. Pero para ellos, además de la vida que representaba el pozo, además de eso le traía grandes recuerdos. ¿Por qué? Porque el pozo era el lugar del encuentro. Es decir, allí llegaban los pastores a brevar su rebaño y era la oportunidad para ellos intercambiar ideas, conversar unos con otros. Pero también llegaban los comerciantes. Los comerciantes sabían que la gente iba al pozo y por lo tanto allí era donde ellos iban a exponer su mercancía. Era el lugar de encuentro. Pero además de los comerciantes también iban los jóvenes a encontrarse con las muchachas. Ahí vemos varias narraciones bíblicas donde muchos muchachos encuentran novias precisamente allí en el pozo. En la Biblia encontramos algunas narraciones muy particulares de lo que se produjo allí en el pozo. Por ejemplo, Abraham envía a su siervo al pozo, que fuera al pozo a encontrar a una persona, a una dama, a una señorita para casarla con su hijo Isaac. También encontramos el otro encuentro en el pozo, por ejemplo Jacob, que allí es donde encuentra también a su amada Raquel. Moisés precisamente en un pozo es donde se encuentra también con su esposa, que va a ser Séfora. De modo que el pozo tiene mucho significado sentimental, romántico y de encuentro para estos personajes bíblicos. El pozo se ha convertido después en el símbolo de la Torá. ¿Por qué? Porque el pozo viene a representar el agua viva. Dios es el agua viva que calma la sed. Recordemos, por ejemplo, al profeta Jeremías que dice: han abandonado al Señor, fuente de agua viva. Por lo tanto, el agua es símbolo de la vida. El agua es símbolo del amor de Dios. Jesús fatigado del camino. Es la primera vez que se nos habla del cansancio físico de Jesús. Llega allí y se sienta junto al pozo. Al sentarse Jesús junto al pozo es como que si viniese a decirnos que Jesús se sienta o ocupa el lugar del pozo, porque quiere precisamente que se aproveche del agua que Él vino a traernos, que es la vida. Porque Él es la verdadera fuente de vida. Continúa el evangelio diciendo: llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Esta mujer no tiene nombre, una samaritana. Sabemos nosotros que esa región de Samaria era considerada por los judíos como una región de pecado, porque tenían otros ídolos, rendían tributo a otros dioses. La samaritana vendría a representar la región de Samaria y Jesús vendría a representar como el esposo que ha perdido a la esposa. Tienen otros ídolos, otros dioses, y va a ese lugar de encuentro de los enamorados para reconquistar a la esposa que ha perdido. Y no la va a reconquistar ni con amenazas, ni con castigos, sino con una oferta de amor. Vemos que Jesús le pide a la samaritana de beber. Pedir de beber en la cultura semítica representaba pedir aceptación, pedir acogida. Y pedir agua es el símbolo del amor. Recordemos que el salmista dice: mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Jesús está solo con la samaritana. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. Jesús ha venido de un largo viaje para encontrarse con la samaritana. En otras palabras sería: Jesús, Dios, vino de un largo viaje para encontrarse con la humanidad. La samaritana representaría a la humanidad. Jesús representa a ese Dios que desde un largo viaje vino para encontrarse con aquella humanidad que se ha alejado de Él, con aquella humanidad infiel que ha adorado a otros dioses. Él viene a recuperar a su esposa infiel. Existe un agua material que se saca del pozo y efectivamente Jesús no tiene con qué sacarla. Eso es lo que le dice la samaritana. ¿Qué cosa nos puede ofrecer un pozo material? Para muchas personas es lo único que cuenta en la vida.
pero tengan en cuenta que jamás van a satisfacer las verdaderas necesidades del ser humano. El hombre siempre busca pozos nuevos, nuevas emociones, nuevas experiencias. Ya no se conforman con el dinero, ya no se conforman con el placer, ya no se conforman con las tantas cosas que nos ofrece el comercio. ¿Por qué? Porque es que el ser humano tiene un corazón tan grande que es muy difícil llenarlo solamente con cosas materiales. El hombre se preocupa por llenar ese corazón de triunfo, de éxitos, de logros en la vida, con profesiones, inclusive con placeres sexuales. Y al final se da cuenta de que todos son emociones pasajeras. Pues tengamos cuidado con ese pozo de agua material, porque llega un momento determinado que ese pozo se seca y comienza a sentirlo apenas cuando entres en la jubilación. Después que te jubilas, verás cómo ya no son los amigos los que tenía antes. Verás que nadie te llama por teléfono. Verás que muchos se olvidaron de ti. Se fue secando ese pozo. Ese pozo que tanto cultivaste ya no te satisface, ya no llena tus expectativas. Es decir, el pozo se secó. Es precisamente esa sed de la que quiere calmar la samaritana. Jesús le ha pedido de beber, pero ahora le hace entender que quien tiene verdaderamente necesidad del agua, que quien tiene verdaderamente necesidad de calmar esa sed, es ella. Por eso Jesús le dice, existe un agua que tú solamente puedes recibir como un don, como un regalo de Dios. Esa agua material que ella viene a buscar, algún día se secará, pero el agua que Él le va a dar no se va a secar nunca. Es la fuente de vida. Por eso le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras la verdadera fuente de agua viva, se entendiera que Jesús quiere darle un regalo maravilloso. Por eso ese regalo no es para ella, es para la comunidad, para la humanidad que se ha alejado de Dios. Por eso Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Ella responde que no tiene marido. Jesús le dice, en efecto, has tenido 5 y el que tiene tampoco es. Jesús se está refiriendo a la historia de Samaria. Recordemos que los samaritanos no era una región netamente pura. Rendían tributo a 5 divinidades distintas, o a 6. Entonces, estos son los maridos. Jesús, a esta mujer que está dispuesta, abierta a recibir esa agua, Jesús le dice, no es posible si tú continúas adorando a otros ídolos, a otros dioses. No es posible si tú permaneces en la idolatría. Jesús continúa diciéndole, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí es importante la revelación de Jesús. Se acabó la época de los templos. El Dios de Jesús ya no está en los templos donde los hombres tienen que ir a adorarlo, sino que es el propio hombre el verdadero templo. Cuando lo dijo, somos templo del Espíritu Santo. El Dios que la samaritana nos presenta es aquel Dios que tiene necesidad de templos para que los hijos vayan a adorarle. En cambio, el Dios que nos presenta Jesucristo es el Dios que tiene necesidad no de templos, de hijos que puedan imitar su amor, el amor del Padre. La mujer se declara una vez más en sintonía y es precisamente a ella, a una mujer adúltera, considerada impura, que por primera vez Jesús se manifiesta en su condición divina como Mesías. Entonces el siguiente versículo dice lo siguiente. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando venga, Él nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. Es decir, Jesús manifiesta su condición divina, le dice, yo soy justamente a una mujer adúltera. La conclusión de este evangelio es muy simpática. La mujer deja el cántaro y se va corriendo al pueblo. Ya el cántaro no le sirve. ¿Por qué? Porque ella ya no está interesada en esa agua material. Está interesada en la verdadera fuente, que es Jesús de Nazaret, la fuente de agua viva. Después la mujer va a divulgar la noticia entre su gente. Y este es el final del evangelio. Dice así. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Ya no creemos por tus palabras, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Aquí hay otra revelación, el Salvador del mundo. Acordémonos que los judíos, ellos solamente decían que el Salvador de Israel solamente era exclusivamente para ellos. Mientras los hebreos hablan del Salvador de Israel, ahora Jesús habla del Salvador del mundo. Que el Señor de la Virgen te bendiga y que tengas una santa cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.